Bueno, está contarles que esta idea de hacer esta charla nace a partir de un trabajo que estamos realizando colectivamente con varias personas más, ¿ya? Una arqueóloga, historiadores, sociólogos, ¿ya? Gente que conformamos un grupo de personas que estamos ligados a algunos de los pueblos, ya sea el pueblo Chango o el pueblo Picunche, en la zona central. Estamos mutuamente apoyándonos para cuando vamos encontrando, ¿no es cierto?, información, nos compartimos. Entonces la información que les voy a mostrar es información que ha sido construida bastante colectivamente. También contarles que soy estudioso y hablante de Mapudungún, ya llevo más de 25 años también aprendiendo este idioma, por lo tanto las traducciones que yo puedo hacer de la toponimia o de cualquier palabra indígena tienen ese respaldo, ¿ya? No están sacadas de un diccionario, sino que nacen de mi propio conocimiento. Digo esto porque a veces también hay muchas dudas, o sea, no me gusta a veces como tirar el currículum, pero se trata también de demostrar que hay una seriedad, digamos, de investigación, ¿ya? Voy a hablar un poquito también al principio respecto a las metodologías, ¿ya?, de cómo vamos investigando el pasado de los pueblos indígenas de esta sector. Y también algunos aspectos generales que después vamos a profundizar. Se trata de una serie de elementos que se van a ir reforzando a través de la narración. No, es que voy a tener que... Yo calculo unos 40 o 45 minutos, ¿ya? Y los voy a aburrir. Después van a haber espacio para preguntas, entonces les pido que por favor guarden las preguntas para el final. Bueno, primero me gustaría hablar sobre lo que estamos planteando como historia indígena, ¿ya? La historia clásica sabemos que se basa principalmente en el estudio de fuentes escritas, bueno, últimamente también otro tipo de fuentes documentales en general, y en general ha sido la historia de la sociedad occidental, ¿ya? Esa es como su característica, ya cuando hablamos de la historia es lo más clásico. Luego nace lo que se llama la etnohistoria, que es una metodología o una serie de metodologías, un enfoque también, que busca conocer la historia, el pasado de los pueblos indígenas, que muchas veces, y la mayoría de las veces no tenemos, ¿no es cierto?, una historia contada desde la perspectiva indígena, escrita. Por lo tanto, para reconstruir la historia indígena se requiere de multiplicar los esfuerzos y la mirada a otras disciplinas y a otros elementos, ¿ya? Entonces es interdisciplinaria, combina enfoques de la historia, la antropología, la arqueología y la lingüística. No es necesario que lean, yo le estoy leyendo. El objetivo es reconstruir el pasado de los pueblos, especialmente aquellos con tradición oral o que han sido marginados en los relatos históricos tradicionales, como es el caso de nuestros pueblos. La historia indígena, por su parte, es el estudio del pasado de los pueblos indígenas, priorizando nuestra propia perspectiva, ¿ya?, nuestras propias experiencias y formas de conocimiento. Se enfoca en sus sociedades, culturas, organizaciones políticas, sistemas económicos, relaciones con otros grupos y resistencia ante procesos como la colonización, la conquista y la globalización. Es decir, este es un esfuerzo de hacer historia indígena desde lo indígena, desde nuestra propia perspectiva. Con perspectiva indígena, con fuentes diversas, ¿ya?, documentos coloniales, relatos orales, arqueología, tradiciones artísticas y lingüísticas. En el caso de acá, como vamos a ver después, revisamos también fotografías, que les voy a mostrar bastantes fotografías porque quiero que partamos un poco desde el presente o desde un pasado no tan lejano antes de hablar de lo más antiguo. También otra característica de la historia indígena es que no solamente estudia el pasado, sino también la resistencia indígena ante la conquista, la colonización y su situación actual,
y reivindicación cultural y política, aporta el reconocimiento de los derechos indígenas, la recuperación de territorios y la preservación de lenguas y tradiciones. No sé si alguno de ustedes estuvo el otro día en la charla que hizo José Luis Brito en el Club Deportivo Nacional. ¿Alguien estuvo? ¿No? Ya, algunas personas. Llegué el sábado. Ya. Voy a ir también en algunos momentos tratando de rebatir algunas afirmaciones que él hizo. Entonces, voy a detenerme para rebatir algunas de esas cosas porque el señor Brito no es cualquier persona, es una persona que tiene una gran tribuna, digamos, tiene una validación social en la provincia como experto en ciencias naturales y en un montón de otros temas. Y creemos que son personas que generan opinión, ¿no es cierto? Y muchas veces por su estatus, cualquier cosa que digan parece que sea cierta, ¿no es cierto? Entonces es importante ir rebatiendo esas ideas, ¿ya? No con la intención de desestimar todo lo que él dice. Él sabe mucho, de hecho, de prehistoria, y todas las cosas que dijo en relación a la prehistoria, en general estamos de acuerdo, es lo que se sabe, ¿ya? Yo no voy a abordar mucho la prehistoria, sino que, en resumen, una de las cosas que planteó el señor Brito es que los pueblos Bato y Yoyeo dan paso en algún momento, quizás se funden, eso no se sabe, dan paso a lo que en la arqueología se llama la cultura Aconcagua, ¿ya? Pero ese es un concepto arqueológico. Luego, en términos históricos, se habla de un montón de identidades que vamos a ir viendo y que en algún momento un historiador, que es Alonso de Ovalle, plantea como Picunche, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo. Una cosa que tenía razón de lo que dijo Brito es que cómo se llamaban a sí mismos el pueblo originario que vivía en esta zona, no lo sabemos, ¿ya? En eso estamos de acuerdo. Los primeros cronistas hablan de diferentes grupos, ¿ya? Mapochoes, Promaucaes, Huaycoches, Maules, Cauquenes, Yayayes, Picunes, ¿ya? ¿De dónde salen estos nombres? De aquí, ¿ya? De estas personas que eran los primeros conquistadores, ¿no es cierto?, que necesitaban entender con qué se estaban encontrando, ¿ya? Y probablemente, muy probablemente, los nombres con que conocieron a estos grupos les fueron informados por personas hablantes de idioma quechua, ya que los incas, ¿no es cierto?, sabemos que estaban aposentados en gran parte de los valles centrales. Entonces, eso es importante. Los nombres con que se conocen los pueblos muchas veces no son puestos por los propios pueblos, ¿ya?, sino que por sus vecinos, ¿ya? Entonces, ¿quién le sopló el nombre de Promaucaes a los españoles? Obviamente que fueron hablantes de quechua, ¿ya? Los incas, digamos, porque Promaucaes es una palabra en idioma quechua, ¿ya? Y se le dio ese nombre a los indígenas que vivían al sur del Maipo principalmente. Hoy en día se están recuperando los nombres propios de cada pueblo, ¿ya? Por ejemplo, antes decíamos los alacalufes, hoy en día decimos cahuéscar, porque cahuéscar es el nombre que ellos se dan a sí mismos. En cambio, alacalufes era una palabra un poco despectiva, ¿no es cierto?, que no había sido creada por ellos. Igual que los selknam, se les decía los onas, y onas era como les decían sus vecinos, los yaganes, ¿ya? Entonces, hay que tener una visión muy crítica para entender cómo estaba compuesta la etnicidad en aquella época. Bueno, el historiador Diego de Rosales, en su libro que escribe en 1674, incluye a todos estos grupos bajo el concepto de Picunche, ¿ya? Esto es importante porque los primeros conquistadores, su interés era simplemente o principalmente conquistar, no era tanto conocer ni describir a estos pueblos, ¿ya? Pero sin embargo, ya cuando aparecen los historiadores, aparece también el afán de describir, ¿ya?, cómo eran estos pueblos y de identificarlos bien también, ¿ya? Entonces, Diego de Rosales fue misionero, hablaba mapudungún, fue misionero muchos años en el Maule, en el Biobío,
y demuestra una perspectiva mapuche básica, es decir, él entiende, porque conversó con gente mapuche, que los mapuches de más al sur del Maule, a los del norte del Maule, les decían picunches, ¿no es cierto? O picunche, en mapudungun. Y a los de más al sur, de Tortero, de Valdivia, les decían huilliche, que significa gente del sur, y picunche significa gente del norte, es como decir nortino o sureño. Es decir, no son nombres de pueblos, son solamente palabras que indican una localización, son gentilicios de localización. Bueno, y como se pueden dar cuenta, en aquella época los nombres de los grupos estaban dados por el lugar donde vivían, muchas veces. Por ejemplo, mapochoes, del Valle del Mapocho; huaycoches, eran los de las quebradas, ¿ya? Maules, los del Maule; cauquenes, los de Cauquenes; los yayayes eran los de Yayay; y los picunes eran de un lugar que se llamaba Picu, que estaba cerca de Santiago, o de Melipilla, ¿ya? De ese valle, como de Curacaví, por esos lados. Entonces, bueno, para partir con esto, quiero volver a la primera diapositiva. Nosotros, los que estamos levantando hoy en día la identidad chango y la identidad picunche en esta zona, partimos de la base de que existimos, de que estamos acá, ¿no es cierto? Y no nos preguntamos si es que habían pueblos o si los pueblos originarios se extinguieron, porque sabemos que no nos extinguimos, ¿ya? Lo que nos preguntamos es por qué nunca nos han visto, por qué siempre hemos estado así como invisibles. Entonces, tenemos claro que la mayoría del campesinado de la zona central de Chile, ¿ya? Y de la gente que ha llegado a las ciudades en los últimos 50 años, que provienen del campo, venimos de estas dos vertientes, ¿ya? Aquí vemos un grupo muy grande de campesinos en una casa patronal. Si nos pudiéramos acercar más, veríamos que los rostros de toda esa gente, en general, son rostros indígenas, rostros morenos, cosa que en el tiempo se ha ido perdiendo, porque hay un proceso, estamos asistiendo al final, digamos, de un gran proceso de blanqueamiento social. Pero nosotros, toda la gente que es de Algarrobo sabe que la gente más antigua, y si vemos las fotos de la gente más antigua de Algarrobo, en general eran más morenos y más bajos, ¿no es cierto? Eso se ha ido perdiendo. Eso ha ido cambiando. Entonces los invito también primero a mirar esto, ya que es nuestro punto de partida. Y estos campesinos eran principalmente trabajadores de los fundos, ¿ya? O de las grandes haciendas que había en aquella época. No todos eran inquilinos, había muchos que eran peones, que simplemente tenían libertad de transitar, iban trabajando un tiempo en un fundo, luego en otro. La mayoría de las veces eran muy pobres, ¿no es cierto? No tenían ni siquiera derecho a tener una casa y una huerta, a diferencia del inquilino, que sí tenía algunas de esos privilegios. Y los otros son los indígenas pescadores, ¿ya? Todos conocen esta foto seguramente, que es acá en Algarrobo, aquí mismo donde estamos prácticamente al lado, que es una foto de 1930 aproximadamente, donde nosotros nos reconocemos también en esos rostros, ¿ya? Que son los rostros de los Berríos, de los Tapia, ¿no es cierto? Y un montón de otros apellidos antiguos que hay acá en Algarrobo. Y tenemos claro que levantar la etnicidad, por así decirlo, en el momento actual no es una cosa que vayamos a avanzar en lo genético, ¿ya? Ni tampoco en los apellidos, por cosas que vamos a ir viendo. Pero sí en lo genético, es decir, el rasgo fenotípico, sí es una señal, ¿ya? Una señal de algo, porque acá, como vamos a ver también más adelante, durante toda la época colonial, que fue muy larga, vivimos en una sociedad que estaba racializada, es decir, dividida en estratos sociales, pero también raciales, basados en el color, ¿ya? Entonces estaban los españoles, los indios, los mestizos, los negros y los mulatos, que en algunos casos eran contados como un solo grupo, ¿ya? Y habían otros grupos, subgrupos como zambos, etc., ¿ya? Entonces, no es que nosotros creamos que existen las razas, ni propongamos, de hecho la raza sabemos que es una idea, ¿no es cierto?, que surge en un momento histórico que tiene que ver justamente con la colonización de América, ¿ya? Pero, sin embargo, sí estamos conscientes de que somos herederos de una historia, ¿no es cierto?, de racialización. Es decir, somos fruto de una sociedad que ha sido racializada por 500 años y eso todavía pesa en nuestra sociedad y nuestra cultura.
Los españoles trataban, los que eran realmente españoles, ¿no es cierto? Porque no se trata de tener un apellido español, sino que los que eran los terratenientes durante la época colonial tenían aspiraciones muchas veces de nobleza, ¿no es cierto? Y trataban de no mezclarse con los otros grupos. Por lo tanto, los afrodescendientes, que hasta el siglo XVIII y principios del siglo XIX eran muy visibles, se van diluyendo después, pero obviamente que ellos no se mezclan con los blancos, no con los españoles, se mezclan con los indígenas. Entonces, cuando veamos el tema de los censos, para nosotros todo lo que sea no blanco, lo sumamos a nuestro grupo, ¿ya? Es decir, claramente, y bueno, y la presencia y también los rasgos afro también están presentes en el campesinado y en los pescadores, claramente. Esta piedra tacita que aparece acá, la pongo porque también las piedras tacitas son un rasgo, ¿no es cierto? Una huella en el territorio de este habitar y están por todas partes, ¿ya? Acá esta pertenece a la quebrada de la Capilla, de la Candelaria, ahí, donde yo vivo muy cerca, ahora está en la municipalidad. En esa quebrada hay dos piedras tacitas que fueron descritas tempranamente, es decir, a principios del siglo XX. Y ahí está el señor Aureliano Yarzún tomándose una foto, y lamentablemente después esta piedra la sacaron y está en la municipalidad, y esperamos algún día recuperarla, ¿no es cierto?, para que vuelva a su lugar. ¿De qué año es la fotografía? La fotografía es de principios de 1900, no sé exactamente el año 1906 puede ser. Ah, ya. Sí. En internet ahora uno puede encontrar varios archivos fotográficos, ya, lo que es muy interesante. Hay uno de la Universidad de Portales, hay uno de la Biblioteca Nacional Digital, y si uno pone en el buscador campesinos o ranchos, aparecen una serie de fotos, y en esas fotos uno, si se fija en los rostros, ve en general un rostro indígena, principalmente en las mujeres, ¿ya? O más en las mujeres que en los hombres. El otro día el señor Rito decía que la existencia de esas rucas que veíamos recién, de estas rucas, acá en esta zona, indicaba que había una influencia mapuche, ¿ya? Entonces él decía que en la época colonial vinieron muchos mapuches del sur que fueron trasladados a la zona central, y que eso explicaría la influencia de esta ruca, ¿ya? Yo voy a intentar demostrar que eso no es así, ¿ya? Que las rucas y las construcciones en general de los ranchos acá en la zona central tienen una gran variabilidad, y hay muchas que tienen esta característica. Lo que le hace pensar que hay una influencia mapuche del sur, de verdaderos mapuches, como dijo él, es esta característica que tiene acá el techo, que a veces se le dice cola de pato a este tipo de techumbre, que si se fijan no es como la que está atrás, que es igual que una casa, ¿no es cierto? Bueno, voy a mostrar varias fotos donde van a poder fijarse que esta característica de la techumbre es bastante común en toda la zona central. Y vamos a ir viendo un poco los rostros. Bueno, lamentablemente aquí no se ve tan bien en las fotos. Hay una foto de Algarrobo. Esa foto es está tomada en el camino de Valparaíso a Santiago. Son hombres que están jugando cartas. Igual una foto que se nota que está bastante preparada, ¿ya? Porque sacar una foto así en ese tiempo no era fácil, requería que la gente estuviera muy quieta, ¿no es cierto? ¿De qué año son fotos? También principios del siglo XX. En general, la mayoría de las fotos son de 1890 en adelante, las que uno va encontrando, porque antes no había mucho desarrollo de la fotografía, ¿no es cierto? Todas estas fotos son de la zona central, ¿ya? Están filtradas y son todas de acá de la zona central. Entonces les pido que se fijen en los rostros en general de las personas, ¿ya?
Esto ya es de mi archivo familiar. Esta es mi familia, mi bisabuela, mi tatarabuela, unas tías abuelas. Estas fotos que tomaba acá en Algarrobo. Aquí también. En nuestra familia tenemos la suerte que éramos vecinos de los curas del Verbo Divino, y ellos desde el año 1930-35 en adelante tomaron varias fotos. Entonces tenemos esa suerte de tener fotos muy antiguas, ¿ya? Que en general otras familias del Algarrobo no tienen fotos tan antiguas. Ya esa es la razón, porque estaba este cura que sale acá, que era norteamericano y que andaba con su cámara, ¿no es cierto?, y nos dejó esas fotos. Otra cosa que decía Brito el otro día era que los nombres antiguos de la gente de acá no eran mapuches, ¿ya? Yo tengo aquí esta cita que es la cédula de encomienda que Pedro de Valdivia le asignó a Aníbal de Suárez el 11 de junio de 1546, es decir, cuando recién habían llegado prácticamente los españoles. Y Pedro de Valdivia le entrega a Inés de Suárez al cacique llamado Melipilla, con todos sus principales, indios y sujetos. Dice, es picón y tiene su tierra en los Promaucaes, y de esa parte del Maipo, se refiere hacia el sur del río Maipo, ¿ya? Y sus principales, Lepiande y Condeande, y Linadano, y Coflauquén, y Retapiuche con sus pescadores e indios. Bueno, primero me voy a referir aquí a los nombres. Si bien los nombres están muy deformados, es claramente Mapudungun, ¿ya? Hay que pensar que ellos escucharon estos nombres de boca de los incas, que muchas veces también hablaban otro idioma y no podían pronunciar bien el Mapudungun. Por lo tanto, por eso en los primeros relatos, en las primeras crónicas, los nombres mapuches aparecen tan distorsionados, ¿ya? Porque están pasados por un doble filtro, ¿ya? Primero por el de los incas, que eran su guía y las personas que les traducían, digamos, y luego también el oído de los españoles, que después vamos a ver que se fueron acostumbrando y entendiendo, pero al principio parecen muy deformados. Pero claramente Melipilla viene de Melipillán, ¿ya? Son 4 pillanes. Lepiande es Lepi Antu, pluma del sol, esa T es una T interdental que tiene una similitud con la T, ya es Antu. Linadano, también creo que está deformado y además seguramente con una errata, que puede ser Lian Dano, que es Lenantu. Coflauquén, Lauquén es claramente la palabra picunche de Lafquén, que significa mar, ¿ya? Y Ratapiuche, rata puede ser Rutu o otra palabra, pero claramente que hay, los nombres mapuches se componen siempre de dos partes, ¿ya? Y eso se nota mucho en estos nombres porque son largos y tienen esa... Y Piuchen es el murciélago, un tipo de murciélago. Ahora, ¿qué cosa interesante acá en esta cédula de encomienda? Es que dice que el cacique llamado Melipilla, con sus principales, dice, con sus pescadores e indios, ¿ya? Distingue a 2 grupos, ¿ya? Distintos. Obviamente todos eran indios. Decimos indio nosotros con cariño, no lo decimos, obviamente entendemos que es un concepto colonial, ¿ya? Pero entre nosotros igual nos podemos decir indio porque lo decimos de otra forma, ¿ya? Enarbolando, digamos, esa categoría con que nos catalogaron, y pues también es bastante útil para no entrar en detalle, porque no quiero decir picunche ni quiero decir nada de eso, ¿ya? No estoy entrando en eso, solamente estoy diciendo que eran indígenas. No es efectivo. Entonces aquí distingue entre 2 grupos, unos que eran pescadores y otros que al parecer no eran pescadores, porque solamente les dice que son indios, ¿ya? Entonces distingue 2 formas de habitar el territorio, y eso lo vamos a retomar en unos minutos. Bueno, aquí otros ranchos de otras construcciones, otra muestra, digamos, de arquitectura de esta zona, Picunche, ahora sí voy a decir zona Picunche. Esta foto, la más moderna, esta es de una casa que está en pie, en el sector del Rosario, en Cartagena, en el Cajón de la Magdalena. La otra es la casa antigua de mi familia, que está ahí mismo donde está mi casa ahora, ¿ya? Ahí está mi abuelo con su yunta de bueyes y el cura, el gringo al lado, ¿ya? Y como pueden ver, la casa de nosotros era de barro y con techo también de fibra, de paja, ¿ya? De totora seguramente. Acá hay otros
ranchos también muy antiguos. Esta es una foto muy antigua, como de 1880. Si se fijan, también podemos ver esa misma técnica constructiva que tenían las rucas de acá de la caleta. Ese es mi abuelo Federico, afuera de la cocina, que era una ruca también, ¿ya? Como pueden ver atrás, se ve la pared y una parte de la puerta que está abierta y al parecer hay algo de humo. Esta foto es como de 1940 más o menos. Esa es otra tomada de internet, ¿ya? De uno de estos repositorios fotográficos, también zona central. Esta es una foto de Pichicuy, si no me equivoco, o de Pichidangui, no recuerdo, Pichicuy creo que. También donde podemos ver el mismo tipo de ranchos costeros. Esto es Caleta Jaime, en Valparaíso, en 1890 aproximadamente. ¿Ya? Podemos ver el mismo tipo de construcción. En Valparaíso otra vez, ahí también se puede ver en la ruca de atrás el mismo tipo de caída del techo. ¿Ya? Es decir, es claramente un patrón que es común en la época para toda la zona central. ¿Ya? No hay... Esta foto corresponde a la comuna del Tabo. ¿Ya? El caballero que está ahí enfrente le decían Pachaco, de apellido Jorquera. Y esta foto igual tiene varios elementos que pueden estar... Se nota que está preparada también la foto, ¿no es cierto? Se nota que el autor buscó también retratar los rasgos indígenas, ¿ya? Porque el Pachaco está con su manta, ¿no es cierto?, en el hombro, y hay una mujer allá que tiene un cántaro, ¿ya? Esa, tiene un cántaro en las manos. ¿Y la otra? La otra parece que está embarazada. Y el otro hombre está arriba arreglando el techo, ¿ya? Pachaco es una palabra que viene del mapudungún, que significa pingüino. Pachaco era buzo, era uno de los mejores buzos del Tabo, ¿no es cierto? Y claramente le decían Pachaco por esa característica, ¿ya? Ya. Aquí voy a entrar a otro tema que son los apellidos, ¿ya? Les decía, nosotros no fundamos nuestra identidad ni en lo racial, ni tampoco en los apellidos, ¿ya? Nosotros en lo que fundamos nuestra propuesta es en sentir que compartimos una historia, ¿ya? Que somos parte de una historia y de un grupo subordinado que son los descendientes tanto de los pescadores como de todos esos campesinos que fueron expulsados finalmente de los fundos a mediados del siglo XX, ¿ya? Y un proceso que hasta ahora está recién terminando porque todavía hay gente que está saliendo de esos antiguos fundos. Entonces el tema de los apellidos, podemos ver que hay varios registros de indígenas en la zona central donde aparecen sus apellidos, son apellidos españoles, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Existen los apellidos indígenas? La respuesta es no, no existen apellidos indígenas, ¿ya? Porque los pueblos indígenas no usaban apellidos, esa es una costumbre europea, que trajeron los europeos en ese momento. Lo que pasó fue que en el sur, principalmente en Chiloé, y en la frontera, los misioneros tuvieron la política de bautizar a los indígenas con un nombre cristiano y le ponían como apellido el nombre del papá, ¿ya? Entonces, si el papá de ellos se llamaba Paila Pichún, que es un nombre, a su hijo le ponían Francisco Paila Pichún, ¿ya? Entonces transformaron un nombre en el apellido del hijo, ¿ya? Pero a los curas eso se les ocurrió allá, pero acá no se les ocurrió lo mismo. Acá simplemente le ponían un apellido español, que podía ser el apellido de su propio encomendero, o el apellido quizá del cura, o cualquier apellido que se les ocurriera, ¿ya? Entonces, si vemos los listados de los censos, ¿ya? Este es un empadronamiento de 1787 de Valparaíso, matrícula de indios de Valparaíso, y nos vemos que aquí en general no hay ningún apellido indígena, entre comillas, o sea, ningún apellido que provenga del mapudungún, ¿ya? Sino que los apellidos
son apellidos corrientes: Rosa, Durán, Loíza, Álvarez, Romero, Hernández, Quintero, Toscano, Iñiguez, Salcedo, ¿ya? Vergara, entre otros. Hay Álvarez otra vez, Pozas, ¿ya? Pozo, Arancibia, Carvajal. Aquí hay un listado de indígenas que fueron trasladados del pueblo de Chiñihue a Yopeo en 1816. Esto está sacado de documentos, un expediente promovido por el cacique Mauricio Saravia por varios naturales para que se les permita vivir en compañía de españoles, de su satisfacción, y que son útiles en sus pueblos para la cultura, para la agricultura se refiere, ¿ya? Si se fijan acá, los apellidos son Tello, Núñez, Piturra, Carvajal, Paje, Medulén, Huenchu, Carosa y Moreno. De estos apellidos, los únicos que tienen un origen en el idioma mapudungun son Medulén, que puede ser de Neulén, ¿no es cierto? Y Huenchu, ¿ya? Todos los demás son o apellidos españoles, o en el caso de Piturra, un apellido que es inventado, porque es un apellido que no existe en España, ¿ya? Existe solamente acá en Chile. Y en Argentina unos pocos. Entonces, bueno, una de las cosas que planteaba Brito el otro día era que la existencia de apellidos mapuches que hay acá en esta zona provienen de los mapuches que trajeron del sur en la época colonial, ¿ya? Sin embargo, acá uno hace un ejercicio, ¿ya? Nosotros hacemos el siguiente ejercicio: buscamos estos apellidos. Afortunadamente en el año 2013 se filtraron todos los registros electorales de Chile y alguien los puso en línea y creó una página que se llama Nombre, Ruta y Firma. Uno busca ahí un determinado apellido y aparece un listado con sus direcciones, ¿ya? Entonces, en la época colonial aparecen en algunos registros, por ejemplo en Casablanca, apellidos que son efectivamente del sur, ¿ya? Y en San Pedro, en Melipilla también, aparecen apellidos como Chihuay, Guayquinao, pero esos apellidos, a pesar de que uno se da cuenta que son apellidos mapuches, ya no existen acá, ¿ya? Y así hay varios otros. Huanchuyán también me parece que hay. Entonces, por ejemplo, el apellido Bailamilla es muy común acá, ¿ya? En la provincia de San Antonio, también en Melipilla, en Santiago y seguramente en algunos sectores de la Concagua también. Si uno busca este apellido, se fija que los lugares de residencia son todos acá en la zona central, ¿ya? Principalmente en el Valle del Maipo: San Antonio, Melipilla, Algarrobo, Quiñota, Toñihue, Olmué, ¿ya? Lo que da cuenta de una distribución de este apellido, ¿ya? No aparece ninguno que viva en Temuco ni en los lagos, ¿ya? Y eso significaría que todos los pailamillas del sur se vinieron para acá, porque claramente no es así, ¿cierto? Si hubiesen venido del sur, habrían habido pailamillas en el sur y acá, pero es un apellido que es solamente de acá, ¿ya? Entonces decimos que este es un apellido que claramente es propio de este territorio. De los pocos apellidos que sobrevivieron, como les decía, a la mayoría no le ponían apellidos indígenas. Después tenemos el apellido Maulén, que también es un apellido propio de acá del territorio del norte del Maule. Y también, si se fijan en la distribución, descartando Santiago, porque Santiago ha migrado gente de todos lados, Melipilla, El Monte, Melipilla, San Pedro de Melipilla, Curacaví, Puente Alto, bueno, Talagante, San Antonio y así, ¿ya? Putaendo, San Antonio, ¿ya? También, los Maulén no son del sur, ¿ya? Son claramente un apellido mapuche que sobrevivió acá en la zona. El mismo ejercicio con el apellido Malhue, ¿ya? Aparece lo mismo, ¿ya? El Monte, Las Cabras, El Cortijo, San Antonio, Melipilla, María Pinto, ¿ya? Entonces, con esto quiero descartar, digamos, esa afirmación. Si hay apellidos, este tipo de apellidos acá, no es porque hayan sido gente del sur que fue trasladada, ¿ya? Ahora voy a buscar, bueno, este es un apellido que no proviene del Mapudungun, pero sabemos que es un apellido indígena, que le pusieron a los indígenas y que también es muy común acá en nuestra provincia, que es el apellido Pajarito, ¿ya? Seguramente todos los que son de acá han escuchado ese apellido, en la escuela han tenido algún compañero, ¿no es cierto? También el apellido Pajarito
es solamente de esta zona, principalmente del Valle del Maipo y la provincia de San Antonio, lo que ahora hasta acá. ¿Ya? Ahora me pongo a buscar un apellido que aparece en la época colonial en Casablanca, ¿ya? Pero que hoy ya no está presente, y aquí sí que veo que está presente en el sur, ¿ya? Padre Las Casas, Fundo del Carmen en Temuco, Temuco Centro, Padre Las Casas, Riucura, Pitrufquén, ¿ya? Claramente este apellido sí podemos decir que era seguramente algún indígena trasladado, ¿ya? Que ya había llegado acá. Lo mismo con Chihuay, si busco Chihuay me aparecen todos en Quellón, en Aysén, en Punta Arenas, porque allá son los Chihuay. Ya. Entonces ahora voy a ir un poquito entrando más en materia a las noticias más antiguas que hay sobre el territorio. Ginés de Lillo fue el encargado de hacer lo que se llamó la mesura general de tierras, realizada entre los años 1602 y 1605. Esta mensura fue hecha para también reconocer ciertas tierras a los indígenas, ¿ya? No terminaron de hacerlo, de hecho por acá nunca pasó, pero sí hace algunas observaciones importantes este caballero, ¿ya? Ginés de Lillo dice, en 1602, ya en aquella época, los indios de Melipilla tienen pescadores en la quebrada de Calvino, junto a la laguna de Alonso de Córdoba. Ya, la laguna de Alonso de Córdoba sabemos que es la desembocadura allá entre Isla Negra y el Tao, ¿no es cierto? Sí. Los indios de Pico tienen pescadores en Paico y sacan oro en Temumú. ¿Ya? Paico no sabemos dónde queda, ¿ya? Pero claramente es por aquí, es un sector por acá. Y sacan oro en Temumú, y como vamos a ver más adelante, Temumú es aquí, ¿ya? Esta misma zona. ¿Cuál es el punto exacto de Temumú? No lo sabemos, pero sí sabemos que en la zona de ahí de Mirasol se sacaba mucho oro antes, o sea, era famoso, ¿no es cierto?, esos esteros que están ahí en el puente El Yugo, que había oro en esa zona, y por ahí hacia arriba hay un sector que se llama Las Chayas, que significa las ollas, que las chayas era el instrumento que se usaba para lavar las arenas, ¿no es cierto?, y buscar el oro. Y después dice, los indios de Huachún, que también es cerca de Melipilla, tienen parientes o pescadores en Duca Duca, que según dicen por ahí, sería la laguna El Peral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que hay unas alianzas territoriales entre ciertos sectores del Valle del Maipo con la costa, ¿ya? Los de Melipilla tenían a sus pescadores, ¿no es cierto?, a su gente en la laguna de Alonso Córdoba. Los de Pico en Paico, que yo creo que es por acá, ¿ya? Pero yo conozco un pueblito que hay entre el monte, sí, el Paico y el Camino Antiguo. Sí, no, pero no es el mismo. No es el mismo porque hay ¿dónde pescarían ahí? Claro, pero Sí, en el río. en el río, sí. No, pero claramente también lo pensé, pero acá está hablando de pescadores que están en la costa, ¿ya? Y Temumú es lo que nos va a llevar, digamos, a comprobar que es la costa. Ya, esa es una noticia que hay que tomar en cuenta. Luego, en los títulos originales del Fundo de Tunquén aparece lo siguiente, ¿ya? Estas tierras nombradas Tunquén y Yampaico, situadas en el asiento de Curauma, Alhuemú y Liicura, hacia la costa de Quinguimán, si bien contenían 400 cuadras de regadío, ocupaban una superficie mucho mayor y lindaban con las de doña Catalina de Navia, Anse de Fabre, Alonso Sotomayor, Alonso de Córdoba y Gonzalo de Toledo. ¿Ya? Esto nos interesa porque Alonso de Córdoba sabemos que era dueño hasta acá, ¿no es cierto?, prácticamente hasta el Garrobo. Por lo tanto, las tierras de Tunquén limitaban con las de Alonso de Córdoba, por la costa, ¿ya? Y las zonas que nombra, ¿no es cierto?, de estas tierras son Curauma, que es allá en la punta de Curauma, Alhuemú, que no sabemos si puede ser un nombre antiguo de Tunquén o del Yeco, y Liicura, ¿ya? Liicura significa piedra blanca en mapudungun, ¿ya? Y vamos a ver que más adelante esta zona se llamaba Peña Blanca, ¿ya? Antes de llamarse Algarrobo, el nombre antiguo era Peña Blanca, por eso todavía tenemos... Entonces claramente Peña Blanca es la traducción de Liicura, que significa piedra blanca, ¿no es cierto?, que claramente es por la Peña Blanca. La palabra Algarrobo, el topónimo de Algarrobo no aparece hasta el siglo XIX, ¿ya? O sea, muy tarde, durante todo el tiempo anterior siempre fue Liicura,
Licura primero y después Peña Blanca. La quebrada de Calvín, decía, ¿no es cierto? Que junto al estero de Alonso Córdoba, a la laguna de Alonso Córdoba. Si bien acá hay un cerro que se llama Calbú, ¿no es cierto? Que está allí, sí, que está a la altura de San Sebastián, pero allí es donde nace uno de los principales afluentes de la quebrada de Córdoba, ¿ya? Entonces, Calbú, el cambio de la U por una I, se explica porque en realidad el nombre original en mapudungún es Calbú, que es un sonido entre la U y la I. En algunos casos se asimila como una I y en otros casos como una U, pero es un sonido intermedio, ¿ya? Que no existe en castellano. ¿Ya? Aquí hay un mapa, se llama Detalle del Plano General del Reino de Chile, por Andrés Baliato en 1793. Este mapa está al revés, tiene el sur hacia arriba y el norte hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la costa entre Valparaíso y Rapel, ¿ya? Arriba tenemos los bajos de Rapel, un poco más abajo el puerto de San Antonio y el río de Maipo, después más abajo algo no sé qué de San Antonio y playa de Cartagena, y después Peña Blanca. No existe Algarrobo, y después viene ya la punta de Tunquén y después la punta de Curahún, ¿ya? Y después punta de Los Ángeles, que es donde está el faro en Playa Ancha, en Valparaíso, ¿ya? Entonces, hasta 1793 todavía no aparecía Algarrobo en los mapas, ¿ya? Sí, Peña Blanca. En 1756 algún rey o funcionario de la corona española se le ocurre pedirle a todos sus gobernadores que hagan una descripción de lo que hay en sus territorios, ¿ya? En sus corregimientos, en este caso, en el caso de Chile. Entonces, en esta descripción, el corregidor de Melipilla, que se llamaba Agustín de la Jara, describe el territorio, y cuando describe las localidades costeras, las describe de sur a norte, ¿ya? San Antonio, Cartagena, La Caleta es Las Cruces, ¿ya? Chépica es entre Las Cruces y el Tao, pero seguramente se refiere a toda esa zona, porque el Tao tampoco aparece. Los Lobos es en el Quisco, ¿ya? Había una piedra en el Quisco que se llamaba la Piedra de los Lobos, y eso era lo que señalaba el lugar. Las Papas, que es entre el Quisco y Algarrobo, toda la parte del Canelo, y Peña Blanca, que con toda probabilidad es de la Peña Blanca para acá, o sea, toda esta zona de acá, porque acá estaba La Caleta, ¿ya? Además, en este libro, ¿ya? En este documento, el autor nombra a los vecinos, ¿ya? Pero nombra así como a 10 vecinos, ¿ya? Y sin embargo dice que el grupo de milicianos, que en ese tiempo eran las personas, no es que fueran militares, sino que eran las personas que estaban aptas, los hombres que estaban aptos para en algún caso necesario tomar un arma, ¿no es cierto? Era de 110 hombres, aquí en Peña Blanca, ¿ya? Entonces claramente, que si habían 110 milicianos, había mucha más gente que esas 10 familias que nombran, no era que vivieran solamente esas, ¿ya? Pero es interesante el documento porque nombra los apellidos, ¿ya? Si bien no son apellidos que existen hoy en día, sí nos permiten después, o sea, algunos sí existen, algunos sí. Nos permiten después hacer un nexo con otro documento, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, que es el censo. Entonces, aquí ya estamos en 1756, ¿ya? Donde Peña Blanca es un lugar completamente identificado, ¿ya? No es que aquí no había nada, no se sabía, incluso había un teniente de corregidor, ¿ya? Que era un cargo designado por el corregidor, ¿ya? Bueno, para 1780, Gabriel Guarda señala que los misioneros de Melipilla atienden a diversos pueblos de indios. De aquellas, entre ellos San José y Peña Blanca, ¿ya? San José de acá de Algarrobo, ¿no es cierto? Estos antecedentes son presentados por Juan Benavides en el libro de Algarrobo, pero él no entendía dónde era Peña Blanca, ¿ya? Entonces él dice, la cita textual dice: Gabriel Guarda, en la obra citada, se refiere a la existencia de varios pueblos de indios en el sector, entre ellos Lagunillas, San Antonio, Cartagena, que dice de Cartagena, lugares de Melipilla, San José, reducción en que también hay algunos poblados españoles, se refiere a pobladores, ¿ya? Algunos pobladores españoles. El investigador menciona además un lugar
Peña Blanca como una doctrina en Melipilla, sobre la que cabe interrogarse si no corresponde a Algarrobo, ¿ya? O sea, él tuvo la sospecha. Yo lo comprobé, lo comprobamos después, ¿no es cierto? Porque ya encontramos esta otra fuente que está a la izquierda, que seguramente no la tuvo a la vista este señor. Ya. Y aquí hay una cosa importante. Cuando uno busca información sobre los pueblos de indios, en la bibliografía que existe hoy en día, no aparecen pueblos de indios en esta zona, ¿ya? Sin embargo, sí aparecen, pero eso no significa que no existieran, simplemente no quedaron registrados. Pero sí aparecen, es que el pueblo de indios, además, no es una constatación de que hay un pueblo de indios, sino que es una institución, ¿ya? En algún momento a los indígenas se les destinan tierras para que vivan en ese lugar y queden protegidos, y a eso se le llamó pueblo de indios, pero es una categoría administrativa, ¿ya? Esa categoría no se le dio a los poblados indígenas que sí existían acá, ¿no es cierto? Pero sí la iglesia los reconocía como doctrinas. Doctrina, un lugar donde iban los misioneros en alguna época, una vez al año seguramente, a hacer misiones para poder bautizar, casar, ¿no es cierto?, a todos los indígenas de ese sector. Entonces, cuando se habla de doctrinas, en general estamos hablando de indígenas, ¿ya? Entonces, San José y Peña Blanca eran doctrinas indígenas, ¿ya? Y eso es un dato súper importante, porque no hay nada que nos haga pensar que esas doctrinas, esas personas indígenas que estaban a fines del siglo XVIII hayan desaparecido, ¿ya? Y se hayan ido. De hecho, nosotros somos descendientes de ellos y eso lo tenemos cada vez más claro. Ya, otra cosa importante que dice este texto de 1756 es que aquí en Algarrobo se pescaba con balsas de cuero de lobo, ¿ya? Dice, en dicha costa, seguimos hablando de la relación que hace el corregidor de Melipilla. En dicha costa hay dos pesquerías, la una y más fundamental en el puerto de San Antonio, la otra en Peña Blanca. Es decir, las principales zonas de pesca eran San Antonio y aquí, ¿ya? En las temporadas que se ejercita con más anhelo, corrientes son desde octubre hasta febrero, por ser este el tiempo en que más pica el pez. No se ejercita esta a la barrida, a lances de barrida, sino con trasmayos que quedan a distancia de tierra de 1 legua, 2 y más, habiendo ocasiones que se retiren hasta 10 y 12 leguas en busca del pez. 1 legua es 5,5 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Es decir, que ellos, los pescadores con sus balsas de cuero de lobo, iban hasta 10 leguas, hasta 50 kilómetros, o sea, muy lejos, ¿ya? Pero decía que corrientemente 1 legua, 2 leguas y más, ¿ya? O sea, no era una pesca de orilla, eran pescadores consumados, eran navegantes, ¿no es cierto?, que sabían muy bien manejar sus embarcaciones y aprovechar las pesquerías. Este pescado, lo más probable es que como se siguió haciendo hasta el siglo XIX y XX, se secaba y se vendía ya sea en Valparaíso o en otros mercados. Las balsas las hacen de piel de lobo. En esta forma es la piel algo gruesa y con prolijísimo cuidado la rasgan, quedando alguna parte de ella con pelo y el resto que corresponde a lo que está de ella pegada a la carne. En el otro lado hacen una bolsa sin costura. Y estas unidas dos se echan una costura muy asegurada y rehinchándolas de viento hace una pierna de 3 varas de largo y alguna de 4. Y el grueso en redondo podrá tener 3 varas o poco más o menos. Y juntas 2 de estas piernas, aseguradas con cordeles contra un armamento de palos febles que le hacen para afianzarlas, las echan al agua con las redes y 2 hombres para su gobierno, y caminan en ellas las distancias ya dichas. En la misma forma se practica la pesca de Peña Blanca, con la mitad menos de balsas. Me parece que decía que en San Antonio habían como 40 o 50 balsas, entonces acá habían 20 o 25. Así que salen del agua, las quitan de los paños y llenas siempre de viento, las ponen siempre en sombra a que se sequen. Bueno, en el censo de 1787 aparecen los distritos censales, ¿ya?, de aquella época. Y aparecen los mismos nombres y apellidos que aparecen en ese documento que les mencionaba, ¿ya? Lo que da cuenta, y por eso llegué a la conclusión de que esta zona se llamaba Los Temus, ¿ya? Así se llamaba el distrito en 1787, un distrito algo más grande que una localidad, ¿ya?
existía Licura, seguramente existían otros lugares que tenían sus nombres específicos, pero el distrito se conocía como los Temus, ¿ya? Los Temus significa lo mismo que Temumú. Temumú, que era el nombre que habíamos visto que decía Ginés de Lillo en 1603, significa los Temus, ¿ya? O en los Temus, ¿ya? El Temu es un árbol, ¿ya? Parecido a la rayana. Entonces aquí podemos ver la primera página del empadronamiento de los Temus. Dice: matrícula de los vecinos que residen en el lugar nombrado Cruz de Karen. Ah, ya, esto es las cruces, ¿ya? Que se halla al cargo del diputado don Antonio Jofré. Aquí es importante porque hay gente que piensa que Antonio Jofré era el dueño de las cruces, y no es así. Era el diputado, era un cargo que había, ¿ya? Administrativo. Entonces después tenemos el otro, que es de acá de Temumú. Dice: matrícula de la gente que por lo precedente se halla en el paraje nombrado Los Temus, que se halla a cargo del diputado Juan Díaz, don Juan Díaz, el que tiene de sur a norte 3 leguas, ya, 3 leguas, y que deslinda con el diputado Antonio Jofré, es decir, deslindaba esta unidad, digamos, este distrito, con el de las cruces, ¿ya? O sea, ahí vamos viendo también que hay un territorio que está organizado, que ya, ¿no es cierto?, que está... La administración no está ajena a esto, porque muchas veces como que se viera como que antes del siglo XIX acá no se sabía nada, había unos fundos y no se sabía nada, no, estaba bien organizado, estaban bien identificados los vecinos. Ya falta poco. No estamos atentos. Bueno, nosotros acá, como les contaba, no hemos... cuando empezamos a levantar algunas personas el pueblo chango, recibimos muchas críticas, ¿ya? Porque mucha gente dice: oye, pero ¿por qué chango si simplemente son picunches costeros? ¿Ya? Mi planteamiento, ya mi opinión, y esto quizás debía haberlo dicho al principio, es que los procesos en que se levanta una identidad, cuando un pueblo se reconoce a sí mismo, siempre son procesos que están situados históricamente, ¿ya? El otro día Brito decía que los mapuches antiguamente no se llamaban mapuches, que no existían, decía él, porque supuestamente se llamaban reches, los del sur, ¿ya? Lo que también es una confusión, porque reches es una respuesta a una pregunta: ¿cómo se llamaba antes la gente antes de llamarse mapuche? Y si una persona hablante de mapungún le va a decir reche, que significa gente nomás, ¿ya? O sea, se llamaban che. El re es una palabra que acompaña, que dice solo gente, ¿ya? Antiguamente reche, solo personas, ¿ya? Porque en mapungún todavía en algunos sectores, en el Alto Biobío y en Osorno, la palabra che no significa persona genérica, sino que significa persona mapuche, o sea, persona indígena, ¿ya? El huinca no es che, ¿ya? Solamente el indígena es che. Entonces, y claro, efectivamente, antes de Diego Rosales, 1600 y tanto, 1676, en las crónicas no aparece el pueblo mapuche nombrado como tal, ¿ya? Sino que aparecen igual que acá, como acá aparecían los mapochoes, los huaycoches, los maules, los cauquenes. En el sur estaban los purenes, los tucapeles, ¿no es cierto? Y los helicura, ¿ya? Que eran los grupos que estaban organizados según el lugar donde vivían, en el río donde estaba su comarca, o algún jefe, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos la historia, también acá, solamente en la época colonial, los indígenas no eran nombrados como mapuches, ni como picunches, ni como changos, simplemente eran nombrados como indios, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos saber estudiando la historia, que había un grupo social que era reconocido como indio, ¿ya? Y que habían otros grupos también subordinados que eran negros, otros que eran mestizos, ¿ya? En esa sociedad, digamos, estructurada de esa forma. Entonces, claramente hay un montón de argumentos para decir: sí, el pueblo que había acá
Ahora, desde el presente, podemos decir que era mapuche. ¿Por qué? Porque hablaba mapudungún, ¿no es cierto? Porque había un tema, hay cosmovisión, el mapudungún, el mapuche, mejor dicho, que todavía está presente, y voy a llegar a eso. Pero también había elementos en los indígenas costeros, que eran pescadores, que eran en común con los changos de más al norte, por ejemplo, el uso de la balsa de cuero de lobo y una serie de conocimientos y de técnicas de pesca. ¿Ya? Considerando que el reconocimiento de que somos descendientes de indígenas, para nosotros en Algarrobo era hace unos años atrás y sigue siendo algo urgente, consideramos que es tan válido atribuirse a los changos como a los picunches, y que ambas cosas no son excluyentes. Es decir, nosotros somos changos y somos picunches también, ¿ya? Porque es una zona también de contacto cultural, ¿ya? No estoy diciendo que habían dos grupos distintos de gente que se encontraron. No estoy diciendo que habían unos changos y unos picunches que se encontraron. Estoy diciendo que en la gente costera había cultura changa y cultura picunche, ¿ya? No estoy hablando de dos grupos distintos, éramos los mismos. No había gente, los de Algarrobo no éramos distintos de los de Curacaví o de Lagunillas, ¿ya? Éramos los mismos. Pero sí quiero presentar acá algunos argumentos, ¿ya? También como cuando ya en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, empiezan a aparecer los primeros estudiosos o etnógrafos, ¿ya? Gente que intenta ponerle ciertos criterios científicos al estudio de los pueblos. Esta opinión, esta visión que presenta Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, en 1874, cuando habla de los pescadores, dice: una cosa resalta como la primera impresión en la vida del pescador de la costa de Chile. Él se está refiriendo a Quintero, ¿ya? Este libro se trata sobre Quintero. El sello de su independencia personal, el tipo de la individualidad que ha perdido entre nosotros casi por completo el hombre del campo. Esto es el inquilino, es decir, el siervo de la conquista y el obrero de la ciudad, que es el hijo de la servidumbre esclava de la colonia. El pescador de Chile no es una reminiscencia del indio, es el indio. No es el trasunto de una personalidad o de una raza extinguida. Es la postre encarnación de esa misma raza, que sin él habría perecido. Es el chango que encontró Pedro de Valdivia en el siglo XVI, que dibujó bogando sobre su balsa de cuero de lobo el lápiz de Fresier, casi 2 siglos más tarde. Lo único que ha cambiado es su frágil embarcación de pieles por la sólida canoa de los bosques. El bogador es el mismo. Preciso también tener presente que en Quintero como en Concón, en el Algarrobo como en Cartagena, existen colonias de verdaderos y legítimos pescadores. Cuando se refiere a Fresier, se refiere a un francés que pasó por estas costas en 1712 aproximadamente y dibujó a los pescadores de Concón bogando en sus balsas de cuero lobo. Este es el dibujo que hizo. Y cuando se refiere a la canoa, es porque antes de existir las típicas embarcaciones que conocemos hoy en día y que conocimos seguramente, ahora ya son menos comunes, pero antiguamente, hace 40 años atrás o 30 años atrás, si se acuerdan, todos los botes de acá de la caleta eran de tablas tingladas, ¿cierto? Sí. Pero antes de eso, entre la balsa de cuero de lobo y el bote de tabla, se usaron las canoas de tronco ahuecado, ¿ya? Por eso el puerto de Los Vilos se llamaba Puerto Canoas, se le llamaban canoas a esas embarcaciones que eran de tronco ahuecado. El mismo Guampo mapuche se llamaba al sur, ¿ya? Y aquí hay una foto que dice Balneario de Montemar en Valparaíso, y si uno se acerca podemos ver que todavía queda ahí una canoa, ¿ya? Una canoa de tronco ahuecado, un guampo. Le envié esta foto con ese detalle al arqueólogo Nicolás Lira, que es experto en embarcaciones, y me confirma que claramente ahí hay un guampo, ¿ya? Aquí hay otra foto de Caleta del Membrillo, donde no me queda tan claro, pero pareciera que también podría haber algunos guampos. Especialmente el que está al fondo. Sí. Bueno, después José Toribio Medina, el sabio de aquella época, ¿no es cierto?,
habla sobre, en un texto que tiene sobre los conchales de las cruces, habla sobre los habitantes. Dice: al final de Playa Grande, está mirando desde Cartagena, ¿no? Siempre hacia el norte, hay un promontorio o punta de cerro que avanza hacia el mar. Una vez del otro lado, vuelve a presentarse la playa abierta, en cuyo comienzo se encuentran agrupados los 20 o 30 míseros ranchos en que viven los habitantes de las cruces, algunos de los cuales, y especialmente las mujeres de edad, todavía recuerdan en sus facciones el tipo netamente indígena. Últimamente se ha ido a establecer allí un italiano para venderles aguardiente, de modo que hay que esperar que en pocos años más hayan desaparecido, consumidos por la miseria, el abandono absoluto en que viven y la bebida envenenada que negociantes inescrupulosos les suministran al crédito, para ser pagados en la época del verano, en que casi diariamente se les ve trasquinar por las calles de Cartagena, cargados como bestias, para proporcionarse recursos con que comprar las provisiones que necesitan para el invierno, porque esa gente apenas si siembra unas cuantas hortalizas, faltos de tierra, de labor adecuada, de semillas, de animales y de voluntad. Dedícanse pues por completo a la pesca, por una costumbre inveterada, por la fuerza de las cosas y del medio en que vegetan, y sin duda también por una especie de atavismo que hace sentir su influencia aún después de siglos. Bueno, claramente que hay opiniones que son muy etnocentristas, ya, porque en general, por ver que las casas y las rucas eran de paja, podrían pensar que eran casas miserables. Sin embargo, como vimos en las fotos del Algarrobo, esas casas estaban muy bien hechas, estaba todo muy limpio, no es una cosa de pobreza, sino que es una diferencia cultural, ¿no es cierto? Esta señora, esta es una foto que está en el Museo de San Antonio, echada en 1952, donde otro Medina, que es un antropólogo, Alberto Medina, considera y se toma esta foto considerando que esta mujer puede ser, dice Margarita Duarte, descendiente de últimos pobladores costinos, changos, con signo de interrogación, edad a esa fecha sobre 80 años. Hacia 1938 vi a Margarita recogiendo arcilla y haciendo con sus manos un cántaro de cuello estrecho. Margarita se casó con Chepito Araya Santiago, de la zona rural del interior, el Tutoral, y dejó hijos. Ahí está la imagen de la foto donada a San Antonio. Para nosotros, esa señora es como cualquiera de nuestras abuelas, no es ni la última, ¿no es cierto? O sea, simplemente es una habitante costera y es un rostro que estamos acostumbrados a ver. Luego Tomás Guevara, que escribió un libro sobre los indígenas de Chile, en su capítulo sobre los changos, dedica algunos párrafos a los changos de la costa de Santiago, ¿ya? La comuna del Tabo, incluso hasta acá, era parte de la provincia de Santiago a principios del siglo XX. Guevara dice, a principios del siglo XX, los restos sobrevivientes de los changos de la zona costeña de Santiago son tipos bajos y de espaldas anchas, aunque un poco menor que la de los araucanos, color moreno, cabeza redonda, barba lampiña. Este testimonio es importante porque Guevara además recogió información etnográfica directamente con los changos de la zona costera de Santiago. Lo más probable es que haya estado aquí y en Las Cruces, que era donde estaban estas caletas más señaladas. Respecto a la cosmovisión de los changos, de los entre comillas changos, de lo que él consideraba que eran changos, dice: los mitos changos no escaseaban y tenían mucha analogía con los araucanos. Figuraban entre ellos el cuero, el chalquehuecufe de los araucanos, el chonchón, las candelillas, que sería el anchimalén de los araucanos, y muchos del mar, ¿ya? Es decir, está diciendo que había una cosmovisión en común, mapuche. La vida mental de estos indios correspondía a su primitiva incultura. Se desarrollaba constantemente preocupada de las fuerzas ocultas y misteriosas que animan a los seres y objetos materiales, como los ríos, el mar, las montañas, las cosas fabricadas, etc. En esta mentalidad especializada obraban como elementos directivos de sus acciones el terror a los muertos, los encantos, la magia beneficiaria, la intervención de los brujos, la influencia de los espíritus antepasados y de los sueños en la vida cotidiana, los presagios, las prácticas adivinatorias. De todo esto, el folclore de las costas chilenas conserva huellas manifiestas, ¿ya? Y aquí quiero hacer también el nexo con el presente, ¿ya? Porque todo esto que él menciona como una tara prácticamente, es lo que nosotros heredamos, ¿ya? Nosotros también crecimos escuchando
todas estas historias, ¿no es cierto? Y observando todas estas preocupaciones de parte de nuestra gente mayor. Y bueno, aquí también hay un argumento más para afirmar que todo este grupo del pueblo picunche, digamos, que hoy día se está levantando como picunche, efectivamente tiene argumentos para... el otro día Vito decía que los Aconcagua, como les decían, o los habitantes de acá, que no sabemos cómo se llaman, si bien hablaban mapudungún, no eran mapuches verdaderos, ¿ya? Sin embargo, está la lengua y está la cosmovisión, entonces ¿qué más falta para que sean mapuches verdaderos? ¿Ya? Y aquí hay un poco de toponimia, bueno, esta es la última, indígena, o que hace referencia a lo indígena en nuestro territorio, ¿ya? Esto no es exhaustivo, es simplemente un ejercicio de recoger los que son más conocidos. Pero hay muchos sectores pequeños que tienen nombre en mapudungún y que no están aquí. Entonces partimos por arriba, Quintay, Coyihuay, El Batro, el sector que está Los Queñas, que queda cerca de Tunquén, que es Puqueñi, le fui poniendo, digamos, el nombre antiguo que se fue traduciendo después, es una planta del Queñi, Yampaico, Maquegua, Tunquén, Yeco, Tapihue, Pangue, Curauma, Bochinche, Los Puquios, que es una palabra del quechua, Puquio, Colcura, que es al lado de la Peña Blanca, Licura, que es la Peña Blanca, La Cuca, El Batro, en el Quisco, ¿no es cierto? Taulapquén o Traulapquén, que es Taulanque en el Quisco, Chalca, la punta Chalca, Guayilemu, Camarico, Guapi queda cerca de la Lagunilla, Polcura, otro afluente del estero de Córdoba, Tau, Yef o Yap, Chépica, Quiquey en las cruces, Culenguao, que queda por el estero de San Sebastián para arriba, Pelancura, antes de llegar a San Antonio, y Yoyeo, ¿ya? Lilén, Cuncumén, Puanque, Melipilla, Maipo, Mayarauco, Calvo. No lo puse de Paico, creo que queda un poco más, no alcanza a salir en el mapa. Ah, no, pero de lo que hablabas tú, que no sabían cómo eran pescadores. Que no sabemos exactamente cuál sería Paico. Pero se supone que es de este sector. Sí. Hay una caleta que no conocemos el nombre, que está entre Quintay y Tunquén, que se llama El Barco ahora, pero no sabemos cuál era su nombre en mapudungún antiguo. Bueno, esa es la presentación, y ahora voy a dejar gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Vicente. Consulta. Uno que yo recorro la comuna, al final del Yeco hay al final del Yeco hay una cuestión de un asentamiento de indígenas. ¿Rastro arqueológico? No rastro, sino vive gente ahí. Y dice ahí al final del Sí, Yeco. la comunidad chango. La comunidad chango, sí. Sí. Y para que sepan que todavía hay changos en nuestra comuna que están vivos. Sí. Pero si uno va al Yeco, al final del Yeco te vas a encontrar con esa comunidad. Sí. Sí. Hay cuatro organizaciones de pueblo chango en este momento, y una picunche en las comunas del Quisco y Algarrobo, que es el antiguo territorio de Algarrobo. Gracias. Muchas gracias. Te puedo decir que yo he ido a tres, con esta es la tercera, y realmente das datos duros, no es solamente tu percepción, porque todos contamos una historia y por eso la historia tiene tantas versiones, de acuerdo a las sensaciones y percepciones individuales, pero me quedo muy contenta porque versus las otras que eran más de cada uno de los que lo cuenta, tú diste un dato duro y después diste tu opinión
opinión de ese dato duro, que hace más certero y más verdadero tu relato. Así que te felicito mucho. Si tienes algún libro donde yo pueda, porque yo compro los libros, no sé si tienes algún libro, documento donde te No, o sea, esto tenemos que publicarlo pronto porque la verdad es que es un trabajo que nunca va a terminar, obviamente uno nunca termina de investigar, pero sí me he convencido ahora que es importante publicar algo pronto. Sí. Exactamente. Sí. Eso porque trasciende el tiempo, nosotros nos vamos a acabar luego y para nuestros descendientes poder contarles la historia. Te lo cuento porque yo fui guía turística acá, entre hacer Uber, me dediqué también, y los miradores, contar la historia, un plus que mucha gente no sabía, y especialmente a los extranjeros, porque a veces ni nosotros mismos, yo viví 2 años acá, me tuve que ir por X razones, pero yo volvería porque tiene tanta historia esta tierra, que muchos no sabemos qué estamos pisando. Gracias. Y los libros trascienden pues, a generaciones. Hola. Hola. Tengo una pregunta de un artículo que leí tiempo atrás, una noticia, que mencionaba que se habían descubierto osamentas en Tunquén y que probablemente tenían una mezcla con indígenas polinesios. Sí. Y ahí lo que mencionaba esta noticia era que probablemente había también una influencia dentro de los indígenas de la zona de indígenas polinesios. Entonces quería preguntarte qué opinas sobre eso, si es que tienen información sobre eso. Sí, efectivamente es así. Hay también evidencias de contacto polinésico en el sur, ya en la isla Mocha, y también hay evidencias lingüísticas, por ejemplo la palabra toki, que es como la más conocida, también no solamente la palabra, sino que también símbolos, ¿ya? Referidos a ello. Y lo que sí es importante, y lo que me gustaría a lo mejor hacer hincapié, es que esos contactos fueron esporádicos, ¿ya? No se nota una influencia, por lo menos en mi opinión, que sea tan importante, ¿ya? Porque la noticia, el titular de aquella época era poco menos que ese descubrimiento cambiaba todo el paradigma del poblamiento y del desarrollo cultural indígena. Yo creo que no, ¿ya? Yo creo que claramente son contactos esporádicos, la navegación no era fácil y probablemente muchos de los que llegaban no podían regresar, ¿ya? Entonces, sin restar la importancia, pero esporádico, claro, ¿ya? Un contacto esporádico. ¿Sí? Oye, yo quiero decir algo, perdón, somos al menos alrededor de 100 personas hoy día interesadas en este tema. Me gustaría ver si de los que están conectados hay alguna pregunta. Veo conectado al profesor del campo, no sé si tiene algo que preguntar o aportar. Yo estoy acá. ¿Tú lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo, sí. No hay Ya. preguntas por acá. Sí, para no dejarlos de lado, no, que no se sientan que Sí. no estamos Estoy- interesados en que estamos Sí, no he podido prestar mucha Así atención. que por lo menos agradezco que la aprecia al público que hay tanto interés por un tema que creíamos que al Algarrobo no le interesaba. No, sí. Muy interesante. ¿Lo vi? No sé, ya lo arreglé. Una pregunta. ¿Sí? En el libro Algarrobo, ese libro gordito que se llama Algarrobo, siempre se habla del Fondo San Jerónimo, como que todo esto era el Fondo San Jerónimo. ¿Tienes datos de quiénes trabajaban en ese fondo, quiénes eran? Sí, no, el Fondo San Jerónimo siempre ha sido entre el estero San Jerónimo y el otro estero que está más allá, ¿ya? Que en esta parte es bien angosto, después se va enanchando hacia Casablanca. Mi familia, por el lado materno, eran trabajadores de ese fondo, ¿ya? Cuando ellos se vienen acá al Algarrobo, con mi bisabuelo que era de Totoral, mi bisabuelo empieza a comerciar también y a utilizar todo, digamos, el conocimiento de la gente que tenía de San Jerónimo, y siempre hubo mucho contacto con San Jerónimo porque la gente de acá iba para allá a llevar pescado, marisco, ¿no es cierto?,
y a intercambiarlo con la gente, con los inquilinos y también con los patrones cuando estaban. Entonces, los fundos en general, tanto el de Tunquén como el de San Jerónimo, y antiguamente seguramente el de Las Papas también, eran centros importantes que daban trabajo, habían inquilinos, ¿no es cierto? Esos inquilinos también tenían alianzas matrimoniales, tenían parentesco con los pescadores y también tenían prácticas de mar. Ya no solamente los pescadores que vivían aquí mariscaban, también venía gente del campo cuando habían buenas mareas a mariscar. Eso también está en la memoria. En el Tabo un caballero nos contaba que la gente del Totoral, por ejemplo, bajaban todos a mariscar cuando habían buenas mareas, ¿ya? Entonces la influencia costera es por lo menos hasta unos 10-12 kilómetros hacia adentro. Y bueno, y el fondo siempre pasó por diferentes manos, ¿ya? Los últimos fueron los, ¿cómo se llaman? Larraín, sí, Toribio Larraín, pero tuvo diferentes... Anteriormente de la Larraín, ¿quién era? Balmaceda, familias de Santiago, obviamente. Claro, ahí se supone que tal vez hay libros, que es en el fondo donde tal vez están los nombres de la gente que trabajaba ahí. No, sí, no hay nada. no, o sea, libros así como de la administración interna no creo. Pero sí no es tan difícil eso porque en general las partidas de bautismo desde o sea, todo lo que está en el registro civil, por ejemplo, de 1885, 87 en adelante, cuando se inscribía una guagua, en general ponían de dónde vivían los padres, o si se morían, o si... Y muchos de ellos dicen San Jerónimo. Y los habitantes de San Jerónimo tenían los mismos apellidos que la gente de acá. Maldonado, Catalán, Roja, etc. ¿Ya? A ver. Aquí hay una pregunta de Mara. Me dice, me gustaría saber si hay alguna necesidad por parte de la comunidad chango de poder solicitar a Brito, bueno, en este caso ya sería el Museo de San Antonio, la entrega de la niña de Casas Viejas, que fue expropiada por el museo. Estuve averiguando por monumentos nacionales y no tienen información de este robo. Creo que es importante que la memoria vuelva a los territorios. Bueno, en realidad, respecto a esa pregunta, lamentablemente el Consejo de Monumentos tiene la facultad de recoger, ¿no es cierto?, todos los restos que se encuentran, aunque sean restos humanos, y llevarlos a hacer un rescate, como ellos dicen, si es que el lugar está amenazado, y llevarlo al museo más cercano, ¿ya? Así que, mientras no cambie la ley de patrimonio, que en este momento hay un proyecto de ley que está en curso, ya en trámite, no es tan fácil llegar y recuperar esos restos. Igual que las vasijas, pues ahí mismo de demostración, ves que donde la roca que truena, no sé si ubicas la puntilla de Tetralcán, que está en litigio todavía, donde Pablo Neruda tiene un letrero, Pablo Neruda recorría y se imaginaban los poemas y todo. Ahí se encontraron restos arqueológicos que demuestran que habían nómades que trasladaban desde la roca de Santo Domingo, Yoyeo, hasta quizás más allá del Yeco del Tunquén, o sea, Quintay, más o menos, en la otra charla decía. Y también esas vasijas creo que se fueron para el todo museo. Se va a los museos. Sí. Claro, todo se va. Pero tú también estás de acuerdo con eso, de que había movimientos como nómades y esas vasijas las dejaban para el que viniera. No sé. No puedo meter la arqueología porque... Ya. Sí. El islote Bajo Cariño, como cementerio indígena, ¿usted nos podría comentar al respecto? Bueno, existe principalmente registro arqueológico, más de eso lo que se sabe es que habían cuerpos de mujeres o de niñas que estaban enterrados dentro de grandes cántaros, ¿ya? Que es una característica... Sí, eran femeninos. Sí. Y claramente para nosotros todo lo que sea un rastro, un registro arqueológico es valioso porque son las huellas que están en el territorio y por lo tanto la isla para nosotros es un sitio de significación cultural indígena, ¿ya? Así que es un lugar importante para nosotros y nos gustaría también en algún momento poder cruzar a la isla, hacer una ceremonia como lo hemos hecho desde el frente, desde la puntilla, que es un lugar que igual está
amenazado, ¿no es cierto? Un lugar que también era un lugar de ceremonias antiguas. Así que eso es lo que podemos decir, o sea, todo lo que Algarrobo entero y la costa entera, el Quisco, desde las Cruces, hasta donde yo conozco más o menos hasta Quintay, es todo un gran sitio arqueológico. ¿Ya? Está por todas partes hay sitios arqueológicos porque esta fue una zona muy habitada. ¿Y qué podría significar que sean restos femeninos? No sabemos. Sí, donde está el Club Deportivo Nacional, disculpa David, donde se hizo una casa, ahí se hicieron heridos y también en las calles, como viste Hermosa, el Tranque Roto, se salen osamentas de ancestrales. Quedado ahí, enterrado ahí, porque la ley de monumento y todo eso ha sido muy débil, y otra cosa que se quedan callados porque si no se les para la construcción. ¿Verdad? Pero todo eso sí, es un tema que lamentablemente acá en Algarrobo todas las construcciones grandes que han habido y casas en general han encontrado restos que no son informados, por lo tanto se ha perdido la mayor parte del registro arqueológico. ¿Ya? Y eso es una cosa que todos saben que es así. Obviamente que cuando se hace un edificio nunca van a avisar si encuentran algo. ¿Ya? Entonces, lamentablemente ese ha sido el destino de... aquí con Javiera, que no sé si está por ahí. aquí está por acá, ahí está. Tenemos pensado la idea de mapear todos esos sitios arqueológicos que algunos quizás ya nunca van a poder ser estudiados, pero por lo menos reportar que en ese lugar era un lugar donde se encontraron osamentas, se encontraron cántaros. Hay lugares en las calles, uno ve en la vereda, en algunos lugares acá en Algarrobo, y se ven las conchas que están ahí. ¿Ya? Entonces estamos ante un enorme saqueo, digamos, del patrimonio arqueológico. También, digo David, disculpa, bueno, ahí tenemos nosotros una persona dibujada que es Carlos Araya, que es uno de los primeros changos reconocidos, y él en la historia de los pescadores que hizo Simone Bensemat, dice ahí que él cuando niño fue contratado por unos gringos, bien gringos para llevarlo que los llevaran ahí a la isla, y los llevó a la isla y quedaban ahí, y él tenía que llevar el pan, el agua y todas esas cosas, y él lo único que oyó, dijo que no vimos nada de oro, porque siempre se piensa en esa parte, y sacaban bolsitas chicas y tantas cosas, y ahí en ese momento que nosotros viendo todo lo que estaban sacando las osamentas del cementerio, claro, de las mujeres. Lo que él narra claro. Fue la visita del arqueólogo Baltichek, si no me equivoco, en aquella época. Claro. Y claro, la gente acá en Algarrobo se imaginaba que estaban sacando tesoro o cosas así, pero en realidad era un sitio arqueológico que estaban estudiando. David, ¿Sí? ¿cuál puede ser el ejercicio más sencillo que uno puede hacer como para recuperar una memoria familiar, así como tú hiciste un trabajo con las fotografías, con los relatos? ¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros en este como ejercicio familiar de conversación o quizás seguir esos mismos pasos que tú nos has mostrado? ¿Qué recomiendas? Claro, yo creo que la memoria, lo que nos puede conectar con ese pasado que no es tan antiguo, como decíamos, tiene que ver muchas veces con el hacer, ¿ya? O sea, con los oficios, por ejemplo. En la familia de uno a veces, hacia atrás, uno sabe que algún antepasado era losera o losero, que hacían cosas de greda, eran huidufes, como se diría más común. O también el tejido, ¿no es cierto? Antiguamente también se hacían muchas cosas de fibras vegetales. Pero también las historias que uno escucha, yo creo que es súper importante. O sea, por ejemplo, todo el tema de cosmovisión, que ahí no me entendí más, pero Guevara decía que, por ejemplo, las historias de brujos estaban muy presentes, ¿no es cierto?, en la cultura local, de lo que él llamaba los changos de las cruces, o de la provincia de Santiago. Y si uno hace un análisis de todas las historias que nos escucha de brujos, de las candelillas, de donde se aparece el diablo, es claramente la misma cosmovisión mapuche, solo que está cubierta por un velo que tiene que ver con el cristianismo, ¿no es cierto? Pero uno busca atrás de eso y encuentra cosmovisión, ¿ya? Claramente, cuando la gente dice que en tal lugar se aparece el diablo, eso es lo mismo que el cuchanal de mapuche, ¿ya? Eso es lo que
cargársele la gente por no entender, o los curas por decir que cualquier cosa que fuera indígena o de brujería era algo demoníaco, le ponían que era el diablo. O la anchimalén también acá se le dice las candelillas y no se sabe lo que es. Entonces es bueno bucear en esa historia porque ahí vamos viendo también cómo la cosmovisión nunca se perdió, ¿ya? Por completo, ¿ya? Sino que se perdió el idioma, pero hay muchas cosas, categorías de pensamiento o el hecho de soñar, ¿ya? Cuando uno sueña también con los antepasados, con cosas del territorio, ¿no es cierto? Esas son las conexiones que tenemos y en el fondo es la misma cultura que tienen todos los pueblos originarios de América, ¿ya? Esa conexión con el territorio donde uno nació, donde uno crece, todo eso. ¿David? Sí. Oye, primero felicitar y agradecer el trabajo que ha hecho, me parece tú y un grupo de gente que no conocemos y esperamos todos los que estamos acá, con la atención que tú has visto, tener antecedentes, documentos que podamos estudiar mejor y poder divulgar toda esta información y este trabajo que se ha hecho, realmente extraordinario. Yo quisiera hacerte una pregunta. No vi, me parece que la localidad más cercana era Casablanca, más desarrollada, me imagino que era el punto central entre Valparaíso y Santiago. Poca relación hay, se ha sabido de... Bueno, yo sé familias que venían de ahí, del sector del Orozco, me parece que los Marín venían de ahí. Una cosa así, ¿qué relación había con Casablanca? Sí, no, Casablanca es súper importante como zona de contacto. De hecho, Algarrobo, estamos en una zona en que tenemos tanto contacto con Casablanca y por intermedio de Casablanca con Aconcagua, tanto como con el Valle del Maipo, ¿ya? Esto es una zona está intermedia. Y si uno hace un ejercicio de revisar las genealogías de las familias antiguas, estas familias se extienden en un territorio que está por lo menos entre Casablanca y San Antonio, ¿ya? Uno empieza a ir para atrás y los apellidos se van mezclando, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el Algarrobo está presente el apellido Berrueta, pero si uno va más atrás, también hay Berruetas que están enfrentados con los de las Cruces. El apellido Tapia efectivamente está en Casablanca, está reconocido como indígena en documentos que no lo mostré acá, pero en una historia de Casablanca aparecen las familias indígenas de Casablanca. También la mayoría con apellidos españoles, pero aparecen algunos apellidos indígenas y entre esos Tapia, por ejemplo, ¿ya? Entonces claramente, y también durante mucho tiempo Casablanca fue el lugar más cercano donde ir a inscribirse, ¿ya? Entonces hay que investigar también la gente que era de San José, por ejemplo, para cualquier cosa iban a Casablanca, no venían al Algarrobo, acá en Algarrobo no había parroquia, no había nada. Entonces la mayor parte de la información que podemos encontrar parroquial o de registro civil, eran del registro civil o de Casablanca o después ya de La Punilla. ¿Sí? Claro. Y como sitio importante acá en la costa, la parroquia de La Barca, que es muy antigua y muchos de los matrimonios, bautizos se hacían allá. O sea, la gente viajaba de aquí a La Barca y después al Tutoral, pero el Tutoral no es tan antiguo. Gracias. No hay... No hay... La palabra. Sí. Bueno, quisiera felicitarlo porque realmente es un trabajo magnífico. He leído todos los libros de Algarrobo, pero este trabajo está para que mucha gente aquí de Algarrobo, que son nacidos de Algarrobo, los que han llegado a Algarrobo a apostar, para que esa información llegue, porque realmente es un trabajo informativo real. Y discrepo mucho también con Luis Brito yo. Personalmente discrepo mucho en su información. Pero lo que dices tú, muchas veces, bueno, en ese tiempo, mi abuelo me contaba a mí, yo soy Pereira Maní, me decía que tenían que esperar 4 o 5 años para ir a inscribir a los niños a la niña. No lo inscribían automáticamente porque tenían que viajar. En ese tiempo juntaban varios y entonces ahí se iban a inscribir a la niña. Así que eso pasa mucho aquí en Algarrobo. Así que reitero mis felicitaciones. Y esperamos el libro.
Bueno, muchas gracias. Chao, bye.